¿Cómo les va? Bienvenidos, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Todo Buenas bien? ¿Vos noches. bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy en esta 11ª edición, o parte, o etapa, o capítulo de Francisco, vamos a hablar de temas que recientemente ha mencionado, varios temas, pero dos que son muy profundos, que no habla sobre temas terrenales, sino que habla, digamos, del dolor en su estado puro y de la muerte, ¿no? Del dolor en lo que hace a que no entiende y nunca pudo entender, y este es el Papa, ¿no? El dolor de los niños, ¿no? Cuando un niño sufre. Él se lo pregunta y se lo contesta como algo inexplicable, ¿no? Dentro de su fe, obviamente. Y la muerte como, digamos, para aquellos que creen que la vida es un pasadizo entre el nacimiento y la muerte, nada más, se ve como algo abstracto y es digno, o, digamos, típico del ateo, ¿no? Que no ve otra cosa que un camino hacia la nada. Pero digo, dentro de esta apreciación, tanto el dolor, sobre todo de los niños, el dolor en general del ser humano, la explicación, la inexplicación, digo, de los temas de los chicos, como uno dice, tanta gente buena se muere y tanta gente mala sigue viva, ¿no? Cosas que uno se pregunta, digo, a través de estas cosas, o sufre, no necesariamente que muera. Pero bueno, un poco sería bueno una reflexión tuya sobre esto de la muerte y también después de la muerte realmente qué hay. Nosotros tenemos una concepción muy clasista en lo que hace a que o infierno, o purgatorio, o el cielo. Y ya hace rato no se habla tanto de esto, ¿no? Digamos, parte de la nueva liturgia, o nunca fue parte de la liturgia del infierno, pero es parte de la nueva fe cristiana, no habla del infierno como se hablaba antes, con el tridente, el diablo. Primero esto, el dolor y la muerte. ¿Qué trabajo tenemos que hacer para entender esto? Para entender algo que resulta muy difícil de entender. Es un misterio, sin duda, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho unos versos que en el tiempo del Adviento se rezan, digamos, en realidad la semana previa, cuando se termina el tiempo durante el año, la última semana, antes de que empiece el tiempo de Adviento, que es el tiempo de preparación para la Navidad, se rezan unos versos de un autor de la época del siglo de oro español, que se llama Manrique, y escribe unas coplas a la muerte de su padre, ¿no? Y dice algo de lo que estábamos hablando antes de que se encendieran las luces un poco en las cámaras. Dice: recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. No se engañe el alma, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues todo se ha de acabar de igual manera. Nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, allá van los señoríos, allí los ríos caudales y más chicos, y llegados son iguales los que viven de sus manos que los ricos, ¿no? Hay toda creo que es muy lindo porque es toda la teología católica, si se quiere, condensada en esos versos, y es verdad, ¿no? Es decir, la muerte, nos duele tremendamente la muerte de un chico porque el chico es puro futuro, digamos, uno piensa, bueno, todas las cosas que le quedaron por vivir. Pero sí es notable que cuando nos va pasando el tiempo, y es lo que conversábamos hace un rato, a nosotros los grandes, como los años se nos vuelan, ¿no? Como la sensación de que por ahí, no sé, tus 5 años de secundario fueron un montón de tiempo y ahora, no sé, cumplís un año más y es como que te parece, y uno mira la cantidad de años que tiene o la sumatura de sus años y dice, pero ya tengo tantos años, 53 o 54 en mi caso, digamos, y 64 tuyos, 66. ¿no? 66. Y uno, no sé, internamente no lo siente, ¿no? No siente que tiene ese cúmulo de tiempo vivido. Tiene un montón de experiencias, pero sin embargo, bueno, la muerte se va como acercando inexorablemente y es algo que nos cuesta enfrentarnos. Yo siempre digo que cuando muere alguien, digamos, por supuesto que lloramos su pérdida, pero en otra parte también lloramos nuestra pérdida, digamos, lloramos ese destino inexorable frente al cual nos vamos a enfrentar y que no sabemos mucho. Lloramos nuestra próxima muerte. Y algo por el estilo, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que es muy diferente la muerte vivida, la muerte de otro. La nuestra nos tocará experimentarla y veremos qué hay. Pero la muerte de otro, vivida desde la fe, que vivida desde la mera experiencia humana, del pensar que se acabó todo y ya está, que yo creo que es muy trágico.
Cuando uno tiene fe, lo que espera es obviamente reencontrarse en el cielo con aquella persona que hoy no ve. Entonces, ese tránsito se vuelve de alguna manera más que una desaparición total, bueno, hasta siempre, ya nos vamos a volver a ver. Y la muerte, me gusta mucho decir también esta imagen, ¿no? que cuando una familia se va, digamos, va perdiendo a sus seres queridos, también es la familia que se va reencontrando, se va armando otra vez en el cielo, ¿no? Se van todos al cielo. Se van encontrando, pero... A ver, pará, no vas a decir que vamos todos al cielo. No, no voy a decir que vamos todos al cielo, al menos... Mirá, la Escritura dice, y la tradición de la Iglesia tiene los santos, que son personas que la Iglesia dice, estos están seguros en el cielo. No hay nadie, no, sin duda, pero no hay nadie que la Iglesia haya dicho, ni siquiera de Judas, que está en el infierno. ¿Existe el infierno? Y a ver, porque si no se fundió, entró en convocatoria de acreedores, si no va nadie, ¿para qué está? No, a ver, porque tiene que existir, para mí, puede ser que digamos, uno conoce o ha conocido en la historia personas muy malas que no creo que merezcan el cielo, salvo por la infinita misericordia de Dios, y si es que hubo algún arrepentimiento de su parte, cosa a veces complicada. Hay una conversación muy interesante entre Charles de Gaulle y Jacques Maritain, que era un filósofo católico. Sí, claro. Y entonces él le plantea esto mismo que estás planteando vos, ¿no? Dice, bueno, si Dios es infinitamente bueno, ¿por qué existe el infierno? Y entonces Maritain le contesta, bueno, usted se acuerda de un ministro, le da el nombre de un ministro suyo que, digamos, él toda la vida se la pasó hablando mal de Dios y odiando a Dios y diciendo que, digamos, cosas terribles del Dios de los cristianos. ¿A usted le parecería que si él se muere, él va a tener ganas de compartir la eternidad con Dios? Entonces, obviamente De Gaulle le dice, no, creo que no. Bueno, entonces sí, tiene que haber un lugar a donde vayan los que no quieren ir. Por propia voluntad. Exactamente. En realidad, yo diría que no es que Dios mande el infierno, sino que hay gente que realmente no tiene ganas ni de compartir la vida, la eternidad con Dios. Ahora esto viste una concepción, digamos, definitoria a través de nuestra mortalidad, ¿no? Esta cultura que tenemos del infierno existente o inexistente, del purgatorio como para redención de todos los pecados y después poder ir a un estado más puro al cielo, o el cielo mismo, ¿qué tiene de realidad? Esto de que vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos, que ya no están con nosotros, esto es un folclore, esto es una parte para explicar la finiquitud de la vida, la esperanza que da la fe, ¿qué es? A ver, primero es un dato de fe, digamos, nosotros cuando pensamos en qué es lo que tenemos que creer, esos pocos artículos que son cosas esenciales a la fe están definidos en el credo. Y en el credo dice, creo en la resurrección no solo del alma, sino de la carne, resurrección de la carne y la vida eterna. Por lo tanto, son dos cosas definidas como algo esencial a nuestra creencia. En segundo lugar, está el dato de la Escritura que dice, bueno, Jesús mismo dice que Él va a prepararnos un lugar de manera que donde yo esté, estén también ustedes. Y el dato más importante, el que hace que evidentemente nosotros hoy en día creamos, es que Jesús resucitó. Si San Pablo dice que si Jesús no resucitó, es vana nuestra fe, por lo tanto somos convictos de falsos testigos, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe está vacía, ¿no? San Pablo lo dice de manera más cruda, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay vida eterna, casi como la vida de la fe no tiene sentido, es una vida que se vive pensando también un poco en el más allá. Uno piensa, por ahí uno es un cristiano cómodo que en definitiva, bueno, si tiene el plus de la vida eterna si se muere, pensemos en los cristianos de los primeros 3 siglos de la Iglesia que iban al martirio y ofrendaban su vida convencidos de que había una vida después, que si no, la verdad que no tendrían sentido, ¿no? O sea, estarían muriendo para nada. Era tan fuerte la convicción de la vida eterna que obviamente iban a la muerte con la convicción segura de que en ese acto se iban a encontrar con Jesús del otro lado esperándolos, ¿no? Las verdaderas situaciones, sacando ficciones reales o realidades que son ficciones. ¿Qué hay después de la muerte? O sea, realmente, ¿qué hay después de la muerte? Mira, el escritivo, obviamente a través de la fe, como no me morí, no lo puedo compartir. Pero sin duda que a mí me gusta mucho una imagen que alguna vez me contaron,
es la imagen de una mujer embarazada, ¿no? Digamos, ese chiquito que está dentro del seno de su madre, obviamente cree que es la mejor manera que hay de vivir. Está cómodo, no siente dolor, ni hambre, ni sed, ni frío, tiene todas sus necesidades colmadas. Ni siquiera es capaz de imaginar en ese lugar tan cómodo donde está que unos centímetros más afuera de la panza donde él está habitando existe todo este mundo tan rico y tan complejo, ¿no? Y cuando es arrojado de ese lugar tan cómodo en el que vive, experimenta como que es el final. Hay dolor. Ahora, del otro lado, lejos de no haber nada, estaban los brazos de una madre y el corazón de una madre y los brazos de un padre esperándolo para recibirlo. Y una vez que experimenta lo que es vivir en este mundo, ya no quiere partir. Y yo creo que la muerte tiene algo de eso, ¿no? Somos como expulsados de este seno conocido, de nuestro mundo de relaciones, de este mundo tan lindo que vivimos, para traspasar una frontera que debe estar muy cercana, que está del otro lado, y bueno, donde lejos de no haber nada también están los brazos de un Padre Dios y el corazón de una Madre que es la Virgen esperándonos para recibirnos. Ahora, así como el bebé no puede describir qué hay del otro lado porque no lo conoce, yo creo que nuestro gran signo de interrogación es: Dios nos dice que existe, nos dice que es bueno, nos dice que vamos a compartir con Él, que va a ser puro gozo, felicidad. Santo Tomás de Aquino pone como gozo accidental del cielo el reencuentro con los seres queridos, pero la realidad es que el cómo es, no lo sabemos. Dice Francisco, como dice San Pedro, dice Francisco, hay que estar muy preparado para dar una explicación a que te pregunte por qué hay que tener esperanza. ¿Qué razón hay para tener esperanza? Y yo creo que la esperanza uno la tiene puesta en la palabra de Dios. Yo le creo a eso. Creo que Dios no me defrauda cuando me promete algo como es la vida eterna. Esa es mi esperanza. Dios no me miente. Es como si te dijera, bueno, cuando yo voy al banco y pongo mi plata ahí y digamos, me dicen que dentro de un año me van a pagar tanto, bueno, yo le creo al banco que no me va a mentir. Digamos, si uno estamos haciendo... Debe tener más confianza de Dios que los bancos. Bueno, por eso te digo, estamos haciendo permanentemente actos de fe, que es creerle a otro que lo que me dice no me miente, digamos. ¿Y en qué basamos nuestra fe? En que Dios dice que hay vida eterna. Yo le creo a Él. Esa es mi esperanza, está puesta en decir, si es por lo que veo, y la verdad no veo nada. Santa Teresita tiene, digamos, es interesante porque era una religiosa que murió a los 23 años y estaba enferma de tuberculosis. Escribió una página muy, muy bella diciendo que, bueno, digamos, frente a la inminencia de la enfermedad y la muerte, ella lo único que anhela es irse al cielo. Y le confiesa a su hermana, quien le está escribiendo esas palabras, dice: no creas que escribo de algo que veo o que siento. Escribo solo de aquello en lo que quisiera creer. Es tremenda la frase, porque ella padecía los últimos años de su vida dudas de fe. La tentación estaba puesta en que si había algo después de la muerte o no. Ella enferma y muy joven. Entonces, yo creo que hay que repetirse lo mismo, ¿no? Bueno, uno expresa una fe en lo que quisiera creer. En que cuando me muera, digamos, Dios va a estar del otro lado, en que me voy a reencontrar con mis seres queridos, pero no lo sé hasta el momento en que me pase. O no, pero te cuento con un amigo que ya murió, que era bastante más grande que yo, y una noche estábamos comiendo, él no creía en nada, ¿no? Al menos decía que no creía en nada. Y era un hombre que le había ido muy bien en la vida, desde el punto de vista económico, entonces yo le digo, mire, a ver, si los dos nos morimos y del otro lado no hay nada, yo la verdad que no me voy a ir a quejar, porque si no hay nada, ya está, se terminó para mí. Yo viví con la esperanza de que había. Ahora, si hay algo, usted eso no, le digo. Claro, ¿quién le va a reclamar? Claro, digo, usted lo quiso, es como un poco el cuento del ministro francés, ¿no? Es decir, yo creo que sí, por lo menos vale la pena... digamos, vale la pena creer. Vale la pena creer porque es la esperanza cierta de que del otro lado hay algo. Y si no hay nada, bueno, no me voy a enterar, pero digamos, me parece mejor tener la esperanza de que sí, porque le creo a Dios que sí hay, ¿no? Otro tema de Francisco. Él habla de cosas que son realmente de fondo y algunas cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, el otro día en una reunión que hubo con fieles que fueron de todo el mundo, le dijo... Ustedes saben que todos se acuerdan del día del cumpleaños, todos, pero nadie se acuerda de la fecha de bautismo, que es cuando nacen a la iglesia. Entonces
¿Quién de acá se acuerda de la fecha de bautismo? Levantó la mano una de las 200 personas que había. Y este es el porcentaje. Nadie se acuerda, nadie sabe directamente, no se acuerda, nadie sabe de la fecha de bautismo. Pero dice, y traslada esto a un tema que es la confesión, porque dice en realidad la confesión es el segundo bautismo permanente. Cada vez que nosotros nos confesamos, reafirmamos la fe de nuestro bautismo. Eso lo dice Francisco. Pero también Francisco dice que confesarse no es entrar a una sala de tortura, ¿no? Interesante esto, que digas unas palabras sobre esto. Y después, en otro momento, dice, el mejor confesor es el cura sordo. Entonces, digo, es un chiste. No, qué chiste. Chiste para lo que conviene, chiste para lo que conviene. No, Explícame las dos cosas, aún en sono de... Eso lo decimos siempre nosotros. No, pero por ahí tiene una realidad. El cura sordo, ¿por qué? Porque el cura no puede contar nada de lo que le dicen. El secreto de confesión es absoluto. No, porque eso dice porque, bueno, como la gente le da vergüenza contar sus pecados, el sordo como no escucha. Pues es la ventaja, que no lo escuchás, no tenés ninguna posibilidad de decirlo. Andá a decirle a un juez que te pregunta, por una persona se confesó con vos un asesinato, que vos sos sordo y no escuchaste lo que te dijo. Digo, llegando a la realidad, y después esto es importante, hasta dónde vos podés ocultar, bajo el secreto de confesión, que es un poco el secreto profesional que tiene un médico, un hecho que tiene este tipo de gravedad, una muerte, un asesinato, con la viabilidad que por ahí un asesino en serie te está anunciando lo que pasó y te está preanunciando lo que va a seguir haciendo. No, porque en el caso de que sea una confesión, la persona para confesarse tiene que estar arrepentida de lo que hizo y tener el propósito de no volver a cometerlo. O sea, no puede ver para adelante la No, posibilidad de hacerlo. no es que te cuenta, bueno, sí, yo soy asesino. Eso no es confesión, eso es una revelación o una confidencia, pero la confesión sacramental exige que la persona esté arrepentida de lo que hizo y de algún modo dispuesta a reparar, por eso es la famosa penitencia, ¿no? Entonces, Que es muy barata en general. Sí, es muy barata para cosas medias pavas, pero digamos, para cosas más graves no es tan barata. ¿Qué es, por ejemplo, una cosa grave? ¿Qué Sí, penitencia le da a un asesino, un homicida? Para un homicidio, digamos, para el robo, digamos... No, robo no, homicidio. Bueno, pero para el robo es restitución también. Para el robo es devolver, pero la vida no se puede devolver. Y se puede devolver de muchas maneras. Por ejemplo. Y como, digamos, siendo generoso, donando... digamos, si vos no podés, sin revelar tu identidad, ponerte de manifiesto de que robaste e ir a devolver la plata al mismo lugar, bueno, encontrar una manera de no quedártela, porque no es tuya. Esa es la teoría, ¿no? Y eso es lo que vos le das de castigo, de penitencia. Y en lo posible, sí. ¿Cuándo Sí. detectás vos que hay arrepentimiento o no? Porque supongo que atrás de esto está el secreto de confesión. O sea, vos Bueno, podés... pero mi secreto de confesión te abarca para no contarte a vos de qué se confesó otra persona, pero no me inhibe a mí de estar con una persona y preguntarle todo lo que a mí me parezca claro. a la hora de estar con la persona. Está. Entonces, digo, no hay, entre la persona y yo no hay secretos. Claro. El secreto es No hay lo que yo límite, guardo, lo que yo guardo para no decir que esta persona hizo, por ejemplo, no hay secreto de confesión para contar una generalidad. Una vez vino una persona a confesarse y me dijo tal cosa. Nombre y apellido, Juan Pérez. El tema es ligar ese hecho con la identificación de alguien. Claro. Ah, esta persona que vino hoy y se confesó de tal cosa me dijo esto, ¿no? Ahora, Yo quedo excomulgado automáticamente. inmediatamente si hago eso. Claro. La pregunta es, para que exista este secreto de confesión, ¿tiene que haber arrepentimiento? Si vos no notaste arrepentimiento, la persona se confiesa. A ver, ¿Estás el también arrepentimiento- sujeto al secreto de confesión o no? Si la persona vino en el acto a confesarse... Y no, sí. vos preguntás que no está arrepentido. Si no Sí. está arrepentido, ¿te Pero- libera el pero secreto de no, confesión? no me libera. No podés contar nunca. Nunca. Qué cosa increíble, ¿no? O sea, no tenés posibilidad alguna. No tiene nada de increíble para mí. Es igual que el sigilo que tiene un psicólogo cuando viene una persona a contar un problema. Pero si vos ves al padre de una chica violada, asesinada, y quieres saber quién, más que para revancha, para que purgue, esté en Pero la a ver, cárcel, digamos, ¿qué haces? no funciona así. Guille. Bueno, no funciona, La explícame gente- cómo no, funciona. porque no funciona. No es que la gente viene y te dice, el tipo viene a confesar y dice, yo violé a fulana de tal. Te dice que violó a una persona. Una persona. ¿No? Yo no tengo ni idea de quién es, ni Claro. en qué circunstancia lo cometió. No, Vos sabés cómo funciona, me Es estás contando. ingénere, claro, digamos, Claro. es una cosa genérica. La Claro. persona te dice, bueno, yo cometí, digamos, puede haber agravantes o atenuantes, pero no es que, y además es muy raro, digamos, la gente que tiene práctica de fe, digamos, es muy raro confesar esas cosas, es rarísimo, digamos, la gente normalmente tiene pecados más livianos. No, pero Alguna vez puede Una llegar a emoción venir una violenta, persona, vos sabés que sí, pasan ya estas sé, cosas, pero digamos, ¿no? con una emoción violenta. hasta el más manso se convierte en una Sí, bestia. está bien, pero digo, no es lo habitual, no es que uno tenga todas las semanas un caso de alguien que No, vino a no, matar no, a alguien, no. qué sé yo, ¿viste? Medio complicado. ¿Te pasó a vos? No, Nunca tuviste nunca en la cosa? vida. Homicidio nunca en la vida. ¿Y tus compañeros
de promoción. No charlamos mucho de eso, Ni lo charlamos, de las cosas que confesamos en general. Pero es un tema, ¿no? Porque debe ser duro. Por ahí a lo mejor sí lo tendrá, supongo, el capellán de una cárcel, pero viste, Claro, son claro, cosas claro, diferentes, claro, digamos, ahí claro. proceso de conversión, de acercamiento. Claro. Ahora decime una cosa, ¿por qué yo tengo que confesarme antes de comulgar? ¿Por qué no puedo tener un autorreconocimiento de mis pecados y que me perdone Dios a través de la comunión? ¿Por qué te tengo que contar a vos yo mis pecados? Sí, Como confesor, no es por qué me tenés que contar los pecados, sino que la práctica de la confesión, primero, digamos, está probado por la psicología, que es bueno, digamos, tener Pero para eso a voy a un alguien. psicólogo, para eso pago un psicólogo y ya está. Sí, pero el cura es gratis. Por eso, hay que dudar de lo barato. A mí una propaganda decía caro, no, ni pero es siquiera mejor. barato, gratis. Caro, pero es mejor. O sea, lo que la psicología descubre después es algo que la práctica de la Iglesia lo hizo durante mucho tiempo, que es tener que confrontar tu vida frente a la dirección espiritual o al acompañamiento de alguien que, digamos, de alguna manera va orientando tu existencia. Entonces yo creo que hace bien, a mí me hace bien confesarme también, me hace bien objetivar quién soy frente a otro, a quien le digo las cosas que hago. ¿Le importa al confesor lo que vos te confesás? Esto de que lo mejor es un cura sordo. No, le importa y porque te importa la persona. Yo en general, digamos, tengo la experiencia de confesar mucho a personas que conozco, ¿Sí? que acompaño, porque, digamos, y sí, porque la pastoral es un caso particular, pero digamos, entonces no es lo mismo, o sea, uno va acompañando el progreso espiritual de una persona y va acompañando sus debilidades y va viendo cómo proporcionar remedios para que la persona apuntalarle y que crezca. Entonces es diferente, digamos, lo que se entiende es un proceso de espiritual donde una persona va tratando de crecer en su vida de fe y por lo tanto sus pecados son parte de los obstáculos que la vida le va poniendo como vallas que tiene que saltar, es como si vos fueras DT de un, no sé, para poner un ejemplo de fútbol, supongo que el entrenador o un entrenador físico va tratando de hacer sortear las dificultades que una persona tiene en su entrenamiento para que sea cada vez un mejor jugador. Es una pregunta invertida a lo que te hago siempre. Siempre te pregunto, ¿nacimos buenos o nacemos malos? Siempre te pregunté en 21 años. Realmente, esencialmente, ¿nacemos buenos? El ser humano en general es jodido por naturaleza. Ahora te hago una pregunta al revés. En general, cuando llegas a grande, ¿te pones cada vez más jodido? No en carácter, digo, en actitudes, en situaciones, en yo pecador. creo que depende mucho de las personas y de las cosas que las personas hayan ¿cómo lo tenido ves? que... Una radiografía genérica. No, es que no se puede generalizar. Yo veo que, digamos... ¿Se pone más malo o más bueno? En mi experiencia personal, yo veo que hay muchísimas cosas que se han ido limando, digamos, a lo largo de la... O sea, uno ha tratado de vivir de determinada manera y ciertas cosas que costaban mucho, de carácter o de asperezas o lo que fuera, que uno se va volviendo más comprensivo, más misericordioso, más tranquilo, bueno, tiene más sabiduría, si se quiere, ¿no? Como decía Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te llega cuando ya estás pelado, ¿no? Así que creo que en algunas cosas uno crece, no mira con la misma pasión. Hay ciertas cosas por las que ni siquiera pierde el tiempo. Me parece que un adulto, si hay algo que sabe, es en qué gasta su tiempo. Hay cosas en las que le pone ganas y otras cosas que dice, no, la verdad que en esto perder el tiempo ya no vale más. Entonces, en ese sentido, uno creció. Sí me parece que hay un riesgo del cual uno debe cuidarse, que es uno puede acrecentar sus manías y se ponerse más como recalcitrante en ciertas cosas que, bueno, se vuelve intransigente y va perdiendo flexibilidad. Como vas perdiendo flexibilidad en el cuerpo, también vas perdiendo flexibilidad en algunas cosas que por ahí se te vuelven como muy marcadas y que la verdad que no sé si son tanto, ¿no? Yo creo que una persona sabia, que es lo que tiene el anciano tiene sabiduría, ayuda a que uno mire las cosas de una manera diferente o quizás con una perspectiva distinta. Me parece muy triste que en nuestra sociedad nosotros no tengamos el hábito de escuchar a la gente grande. Me parece un hábito que se va perdiendo. Los chicos lo pierden cada vez más porque, como tienen toda esta manía de la tecnología, ni siquiera hablan, ni siquiera, digamos, están mandándose mensajitos y están todo el día como aturdidos, atontados a veces, ¿no? Entonces, el hecho de sentarte a hablar con un adulto, escucharlo, tener... Para cerrar. Reflexiva, es bueno. ¿El hombre se va peor de lo que llegó? No, yo creo que en la vida el hombre se va mucho mejor de lo que llegó. Sí, sobre todo porque la vida es una pasantía, ¿viste? Como, yo la miro así, como una pasantía. Uno va, la vida entera es una gran carrera de obstáculos para crecer. Entonces uno debería tomarla así, ¿no? Las dificultades que se te van presentando, los dolores, las alegrías, las tristezas, las cosas buenas, las malas, todo forma una especie de conjunto que uno va atesorando para llevárselo, en todo caso,
termino con esta frase que la decía San Juan de la Cruz: en la tarde de la vida será jugado en el amor. Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata? Es de cuánto amaste en la vida. Muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta entonces.